En el ejercicio de ayer quedó pendiente la lectura del archivo. Acuérdense que estamos grabando un archivo de texto. ¿Se acuerdan cómo le pusimos al archivo? Sí, lista asistencia al archivo. Así le pusimos al nombre. Sí, listas. Lista, no, pero al proyecto. Pero yo digo al archivo que grabamos. Le pusimos empleados 1, ¿no? Se me hace que era este. Bueno, ahí el nombre que le hayamos puesto. La idea es recuperar esta información. Recordemos que hay que respetar cómo viene grabado. Ahorita, como es un archivo de texto, podemos visualizar claramente cómo está grabado. Cuando lleguemos al archivo binario, pues no va a ser tan fácil. Bueno, entonces me regreso para acá. Vamos a visualizar ahí. Es que ahí está bien. Bueno, entonces vamos a activar el evento del botón de abrir. ¿Qué vamos a abrir? Pues el archivo de texto. Bueno, para eso vamos a utilizar las clases. Por cierto, antes de que se me olvide, como ya va a estar medio apretadito mañana, aquí la sesión, no sé si nos van a dejar toda la hora porque me habían dicho que a las 2 se tenía que desalojar todas las instalaciones. Pasen. Por las elecciones, no sé, a nosotros nos dijeron que por las elecciones. Pues sí, pero que como es una institución federal, tiene que estar todo resguardado. Todo resguardado y bueno, eso nos dijeron. Bueno, yo ahorita pregunté y me dijeron que sí iba a estar toda la hora aquí, pero puede ser que no. Igual llegamos mañana y nos dan media hora nada más aquí de clase. Pero va a ser todo, incluso la cafetería. Todo, se supone que todo. Nos dijeron que todo. Sí. Eso es lo importante, ¿no? Sí. Bueno, entonces les publiqué un archivo que se llama excepciones para que lo lean. Mañana si alcanzamos vemos algo de excepciones. Todo lo que viene ahí ya lo hemos visto, ya lo hemos utilizado, ya lo hemos, por ahí no lo hemos encontrado. Pero pues ahí para que lo lean, por si no hubiera mucho tiempo mañana. Bueno, ahí está. Es este documento. Lo voy a mostrar aquí rápidamente. Viene siendo este documento. Aquí viene las excepciones principales que nos hemos topado. Estas son el pan de cada día, nos salen a cada rato. Y luego aquí viene el diagrama de excepciones. Y bueno, todo lo que viene ahí ya lo hemos utilizado, ya nos ha resultado por ahí en las aplicaciones. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar aquí. Ayer vimos dos elementos, bueno, uno para poder interactuar con el sistema operativo en cuanto a la exploración de los archivos, para dónde lo vamos a ubicar a la hora de grabar, a través de la clase JFileChooser. Y también vimos la implementación del bloque Finally para cerrar un archivo en caso de que la excepción que se lanzara no tuviera nada que ver con el archivo, pues guardamos el archivo. Entonces, vamos a aplicar eso mismo. Las clases que necesitamos para lectura son archivos de texto. Las clases son el File Reader y el Buffer Reader. El File Reader le vamos a pasar lo que el JFileChooser nos diga que seleccionó el usuario, y este objeto lo vamos a utilizar para crear el Buffer Reader, que es el que tiene los métodos de lectura. Bueno, inicialmente vamos a crear el File Reader, pero antes de eso vamos a averiguar si el usuario realmente quiere leer. Eso lo hacemos a través de un método de la clase JFileChooser. Tenemos dos métodos, show, y el que vamos a utilizar ahorita es el open, porque pretendemos abrir un archivo. Bueno, entonces aquí al ejecutar este método se va a abrir la ventana de exploración, y cuando lo que nos interesa es si el usuario finalmente sí lo va a querer abrir. Para eso tuvo que haber seleccionado una carpeta, un nombre de archivo y haberle dado abrir. Ok. Bueno, si pasa todo eso es que me va a regresar un 0. Si no me regresa 0, quiere decir que no lo va a abrir. Entonces aquí nos regresamos. Si
el resultado de ese método no me regresa un 0, quiere decir que no lo voy a abrir. Bueno, entonces, si estoy en este punto es que sí lo voy a abrir porque fue 0. Vamos a crear los dos flujos, el file reader, recuerden que aquí creamos los flujos, pero nulos porque tiene que ser fuera del try catch para que los reconozca también el bloque finally. Ayer, cuando los abrimos dentro del bloque try catch, luego el bloque finally no los reconocía y no podíamos cerrar los archivos. Bueno, entonces aquí vamos a crear los dos, el file reader y el buffer reader. Sería buffer reader. A mí me está agregando automáticamente las librerías, ustedes tal vez tengan que agregarlo. Bueno, entonces aquí vamos ahora a abrir el primer flujo y es donde me va a pedir un try catch. Entonces le diríamos fr es igual a new file reader y le vamos a pasar lo que trae el jfile-chooser en el getSelectedFile. Es un método que me regresa el archivo que seleccionó el usuario. Entonces le diríamos jfile-chooser.getSelectedFile. Me regresa un objeto, una referencia a un objeto de la clase file, lo recibe el constructor sin problema, pero aquí es donde me dice que tengo que envolverlo en un try catch. La razón de que hayamos creado primero las referencias es para que en el método, en cualquier bloque del try, del catch o del finally, podamos acceder a esos objetos. Entonces aquí vamos a agregarle la primera opción y ya nos puso ahí el bloque try catch. Y entonces vamos a abrir el segundo flujo que es el buffer reader. El primero. New buffer reader y vamos a pasarle como parámetro a ese constructor el file reader que creamos recientemente y ya, ahí ya creamos los dos flujos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlos. Antes, cuando no habíamos visto el bloque finally, lo cerrábamos aquí, pero dijimos que ese bloque finally nos sirve para que los archivos se cierren a pesar de que lance una excepción, si la excepción no tiene que ver con el archivo. Así salvaguardamos los datos del archivo. Entonces vamos a agregar el bloque finally para cerrar los archivos. Aquí finally. Y en este bloque vamos a cerrar en sentido inverso el buffer reader y luego el file reader. Pero hay que revisar que no sean nulos, porque igual si pasó una excepción por aquí y estos se quedaron nulos, me va a volver, pues acá no me los tomaría en cuenta porque no existen. Bueno, vamos a preguntar si el buffer reader es diferente de nulo, quiere decir que existe y por lo tanto lo cerramos. Lo mismo vamos a hacer con el file reader. Si file reader es diferente de nulo, entonces lo cerramos. Y bueno, aquí cada uno de los flujos que se cierra me va a pedir que lo envuelva en un try catch, pero es el mismo, entonces lo podemos envolver en uno solo. Lo que vamos a hacer ahora es, aquí donde me pide envolver, tengo dos opciones, la pura instrucción que me lo está pidiendo o todo el bloque en donde está esa instrucción. Entonces ahora voy a seleccionar el segundo, que es el bloque, y ese bloque me va a envolver los dos en un try catch. En lugar de, pueden hacerlo de uno por uno, pero aquí lo hizo los dos juntos. Entonces ya tenemos aquí el cierre del archivo, aquí tenemos la apertura, lo que nos falta ahora es leer. Y hay que leerlo de acuerdo a cómo está grabado, que es esta estructura. Bueno, lo primero que tiene grabado es el número de empleados y eso se lo vamos a pasar al spinner para que a su vez lo refleje en el JTable y le ponga ese número de renglones. Bueno, entonces vamos a tomar, sabemos que este es un archivo de texto, todo lo que lee es una cadena. Hay un solo método para leer que es el readLine o read, nosotros estamos usando el readLine. Bueno, entonces, si yo le digo que lo lea br.readLine,
pues aquí me va a marcar un error porque pues readline me va a leer este 8 como una cadena y yo quiero que lo lea, pero como, no que lo lea como un entero, sino que lo que lea, aunque sea una cadena, que lo trate como un entero. Entonces hay que hacer aquí una conversión de integer. Aquí utilizamos el método parseInt que me pide una cadena y ese parseInt pues le vamos a pasar la cadena que acaba de leer. Entonces, el readline está leyendo este 8. ¿Sí? Está leyendo este 8 y ese 8 que es una cadena lo está convirtiendo en entero y se lo está pasando a la variable n. Bueno, aquí me está pidiendo que agregue una cláusula catch. Vamos a agregarla. Y entonces ahora ese número se lo vamos a pasar al spinner. JSpin empleados. Le vamos a, en su método setValue, vamos a pasarle ese número. SetValue recibe un object, por eso cualquier tipo de dato me lo va a aceptar. Bueno, ya con esto, aparte de habérselo asignado al spinner, el spinner activó su evento y modificó los renglones del JTable. Ok, entonces ya el JTable va a traer eso. Ahora vamos a hacer un ciclo. Ese ciclo va a ser del 0 al 7 o del 1 al 8. Creo que nos conviene del 0 al 7. Bueno, no es precisamente el 7, es los renglones que tenga el JTable, que es un reflejo de lo que leyó en el primer dato, este 8. Mande. Marca error en el Hay que agregar un catch, ¿sí? Mande. ¿Terminando? ¿Eh? A ver. Bueno, entonces, vamos a hacer un ciclo. Voy a empezar de 0 para que coincida con los renglones del JTable. Y pues el límite lo podemos tomar de la n o del spinner o del mismo JTable porque ya está actualizado. Entonces aquí le diríamos modelo.getRowCount. Modelo pues es el modelo de datos del JTable. GetRowCount. Y la R pues se va a incrementar de 1 en 1. Y aquí vamos a leer cada vuelta que dé este ciclo va a leer 7 datos, el nombre y los 6 valores que representan horario de entrada y horario de salida, que todos son enteros. Bueno, entonces vamos a leer el siguiente dato. Acuérdense que el readline, cada readline consume un renglón del archivo. Ya leyó el primero, entonces el primer dato que va a leer cuando la R valga 0 va a ser el nombre, va a ser José Hernández. Entonces vamos a decirle que eso lo ubique en la columna 0 del modelo.setValue. Vamos a poner un valor renglón R columna 0. ¿Sí? Y vamos a ponerlo como pues lo que lea del archivo br.readline. ¿Sí? Aquí va a leer, cuando la R valga 0, va a leer el primer dato que es el nombre y lo va a poner en la columna 0. Y ya va a estar listo para leer los siguientes 6 datos. Entonces, este es cuando la R vale 0, cuando la R vale 1, cuando la R vale 2. Este sería el nombre, ¿sí? El nombre del empleado. Y ahora, como son consecutivos y son puros enteros, podemos nosotros leer y convertirlo entero y pasárselo a cada columna de la 1 a la 6, porque la 0 es el nombre, y luego 3, 4 y 5 son horas, minutos, segundos de entrada. Más bien, 1, 2 y 3, más bien. 1, 2 y 3 sería horas, minutos, segundos de entrada. Y luego, ahora sí, 4, 5 y 6 serían horas, minutos, segundos de salida. Vamos a hacerlo con un ciclo. Lo voy a usar con la C. Va a empezar del 1 porque la columna 0 ya está ocupada por el nombre. La C va a llegar hasta el 6. ¿Sí? De la columna 1 a la columna 6 son los 6 datos numéricos. Va a ir de 1 en 1. Y cada lectura que haga lo va a acomodar en el renglón columna del JTable. Entonces le diríamos modelo
punto set value. Renglón columna, eso está bien, el renglón va a ir avanzando, la columna también. Lo que vamos a poner aquí, pues es lo que lea del archivo. Nada más que si lo dejamos así, lo va a ubicar como cadena. Y para el JTable no hay problema. Pero cuando queramos hacer una operación, un cálculo, pues eso no lo va a convertir a entero correctamente. Entonces, de una vez vamos a generarlo como un entero. Aquí le diríamos, voy a expandir esto, le voy a decir, eso vamos a convertirlo a entero. Integer, porque los números, horas, minutos, segundos son puros enteros. Parse in, y me pide una cadena, esa cadena pues va a ser lo que leyó el archivo. ¿Sí? Entonces, este ciclo va a poner 6 enteros, de la columna 1 a la columna 6. Y esos 6 enteros los va a leer consecutivamente. Por aquí me dice que no tiene caso convertirlo a string. Bueno, después de que sale del ciclo, ya leyó todo. Pero faltaría calcular, porque el usuario, acuérdense que los cálculos no se grabaron, los tenemos que generar. Entonces, para el usuario se vería incompleto, como que algo falló, si lee y no calcula. Va a decir, no se grabó bien. Bueno, entonces vamos a calcular, accediendo al botón JBoot calcular, y que ejecute el método doClick, como si lo hubiéramos hecho en la interfaz. Vamos a ver si es cierto. Y si todo sale bien, pues a la hora de calcular, pues ya se va a ver completo, como que completa la lectura. Vamos a checar. Bueno, aquí sería un archivo, abrir. Yo lo voy a buscar en en el escritorio. Y aquí en el escritorio le pusimos, bueno, yo le puse tarjeta 1, ¿verdad? Ah, no era tarjeta 1, era, ¿cómo le puse? Ya se me olvidó cómo le puse. Es que todavía no vemos el binario, es que no puede ser ese. Empleados 1 le puse. A ver, lo leemos. Ya lo leyó. Aquí están los 8 empleados, deben corresponder a estos que están aquí, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo le cambiara aquí, no, así que diga, no, ahí entra el archivo y cámbiale. No le pongas que salía a las 17 horas, pone que salía a las 19 horas. Aquí le pongo 19, ¿sí? Y luego lo grabo. Entonces ahora este empleado, José Hernández, en lugar de decir que salió a las 17, va a decir que salió a las 19. Y por lo tanto se quedó 2 horas más, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Vamos a abrirlo. Empleados, ahí lo mantuvo. Y vean cómo, pues este 19 ya lo leyó, ¿verdad? Aquí está el 19 y ya dice que en lugar de trabajar 10 horas, trabajó 12. Ahí estamos alterando los datos del archivo, ¿no? Bueno, ese fue el complemento de la escritura del archivo de texto. Leímos el archivo de texto. Para irnos un poquito más rápido y tratar de terminar el binario, en este mismo proyecto vamos a agregar más opciones al menú. Me voy a salir. Ah, pues tengo un salir, ¿verdad? Bueno, vamos a agregar, aquí donde dice acerca de, le voy a cambiar el texto y va a decir binarios. ¿Sí? Y le voy a agregar opción guardar y abrir. Entonces aquí le agrego de la paleta un menú ítem y de la paleta otro menú ítem. Entonces aquí va a decir, bueno, en el de arriba, el de abajo va a decir abrir. Y en el de arriba va a decir guardar o grabar. Le voy a cambiar los nombres también. Aquí en guardar vamos a poner J menú ítem guardar binario. Para no confundirme con el otro guardar que ya tenemos. Y se va a llamar lo que es el botón o el ítem, J menú ítem abrir o sí,
abrir, ¿verdad? Abrir, binario. Muy bien, entonces ya tenemos aquí opciones, claro que ahorita no sé nada todavía. Aquí dice binarios para guardar, binarios para abrir. Muy bien, así es que para esto vamos a necesitar las clases de archivos binarios. Los voy a poner por aquí. Sería archivos binarios, son las clases para grabar file output stream y data output stream, que es el que trae los métodos. Recordemos que cada tipo de dato es un método diferente. En el caso de las cadenas no es write string, es write, UTF. Y luego ya para leerlo, pues vamos a utilizar las clases file input, data input. Les decía yo que pues todos los nombres de todos los componentes de cualquier lenguaje de programación, ahorita que estamos viendo Java, NetBeans, todos los nombres tienen algún sentido, ¿verdad? Entonces, este file output quiere decir que es salida, es grabar, por eso son output. File, podemos recordarlo porque es al que se le da el nombre del archivo para grabarlo. Y data, pues es el que trae los métodos para grabar los datos. Y en el caso de la lectura, pues los dos son input porque es una entrada, es una lectura. Y esta clase se refiere al archivo, que se le da el nombre del archivo del que se va a leer. Y aquí el data pues trae los métodos para leer los datos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el escritura. File output y data output. Lo ponemos por aquí a la mano para tenerlo a la vista. Bueno, vamos a codificar el guardar. Abrimos aquí el evento del guardar binario y vamos a implementar lo mismo. El JFileChooser me va a decir si el usuario finalmente sí quiso guardar o no. Entonces le preguntamos al JFileChooser su método show. En este caso sería save porque va a grabar. El comportamiento del método save y del método open pues es similar, pero sí cambia un poco. Y aquí preguntamos que si regresa algo diferente de cero es que finalmente el usuario decidió no grabar. Entonces aquí no regresamos, no hacemos nada. Y si me da un cero, eso va a ser falso y vamos a proceder a grabar. Y para grabar, pues ya sabemos, hay que crear las referencias nulas y luego abrir los archivos, ya crear los objetos para que cuando me pida el try catch también reconozca las referencias que van a quedar fuera. Bueno, entonces aquí sería file output stream. La referencia, pues yo le pongo las iniciales de la clase. Aquí sería nulo. Y luego el data output stream también sería nulo. Enseguida crearíamos esos objetos que sabemos que van a quedar envueltos en un try catch. Entonces creamos el FOSS, sería un nuevo file output stream y le pasamos el nombre y ubicación del archivo pidiéndoselo al JFileChooser. JFileChooser.getSelectedFile. Se lo pasamos. Y entonces aquí es donde me pide un try catch. Lo envolvemos en la primera opción. Y entonces ya en los bloques del try catch y el finally va a reconocer estas referencias porque están declaradas fuera de ella. Y bueno, vamos a crear el segundo flujo que sería... ¿Cuál qué? La primera. Bueno, vamos a crear ahora el objeto 2, new, data output stream y le pasamos a su constructor el objeto FOSS. Ahí está, ya están abiertos ahí los flujos. El objeto que tiene los métodos de escritura es el data output stream. Bueno, en lugar de cerrar los flujos aquí dentro del mismo try, lo vamos a hacer en el bloque finally. Ya sabemos que como estas referencias están fuera del bloque, sí las va a reconocer.
Entonces sería, si lo hago en sentido inverso, si 2 es diferente de nulo, entonces cerramos el 2. Y si false es diferente de nulo, también lo cerramos. Y como me va a pedir un bloque try catch en cada uno de los close, ahora le voy a pedir que lo haga sobre el bloque, no sobre la instrucción. Statement es la instrucción, una instrucción nada más. Y block es el bloque que está ahí junto a esa instrucción. Entonces aquí le pedimos que agregue un try catch, pero al bloque ahora. Y entonces ya me incluyó los dos cierres del archivo. Bueno, ahora sí vamos a grabar. Miren, voy a tomar como referencia este archivo, aunque yo sé que este es de texto, pero ¿sí? Vamos a grabar con la misma secuencia. Primero el número de empleados, luego recorremos cada renglón del JTable de cada uno de ellos. Vamos a grabar primero una cadena con el nombre y después 6 enteros con los horarios. Bueno, entonces empezamos aquí. Vamos a grabar sobre el objeto 2 porque es el data output stream, que es el que trae los métodos de escritura. Aquí está el data. Para una cadena vamos a usar write UTF, para un entero write in. Bueno, vamos a grabar primero el número de empleados. Sería aquí 2.write in, porque es un entero, y el número de empleados lo vamos a tomar ya sea del spinner o del modelo del JTable, modelo.getRowCount. Ya lo grabamos. Me va a pedir aquí que agregue una cláusula catch, la agregamos. Y los siguientes datos corresponden por cada renglón, 7 datos. Vamos a hacerlo con un ciclo, ¿no? Un for que recorra todos los renglones del JTable. Usar la variable R. Ahora R menor que modelo, porque vamos a recorrer todos los renglones. Y de cada renglón, el primer dato es el nombre, lo vamos a guardar como una cadena. Le diríamos 2.writeUTF y vamos a grabar del modelo getValueAdd lo que está en el renglón R columna 0. Aquí estamos recorriendo los renglones del JTable. Sabemos que el elemento 0 es el nombre en la columna 0. Pero el write UTF me pide una cadena. Y está bien, porque el nombre se va a guardar como una cadena. No nos podemos basar en cómo lo interpreta el JTable. O sea, los datos, si es un nombre de persona, debe ser una cadena. Si son horas, minutos y segundos como enteros, los grabamos como enteros. Porque a la hora de leerlos, pues el JTable me recibe cualquier tipo de dato. Bueno, entonces aquí hay que convertirlo a cadena para que lo acepte. Ya está. Y ahora vamos a recorrer las siguientes. ¿Cómo? Vamos a recorrer las siguientes 6 columnas con un ciclo, porque están pegaditas, todas se van a grabar como entero. Entonces, vamos a recorrer con la C. C menor que modelo. No va a empezar del 0, va a empezar del 1. La columna 0 es el nombre. Y la C va a terminar en el 6, incluyéndolo el 6. ¿Sí? La columna 1, 2 y 3, horas, minutos, segundos de entrada. Columnas 4, 5 y 6, horas, minutos, segundos de salida. Entonces aquí sería la C++. Y vamos a grabar 6 enteros. Ese ciclo me dice, pero esos 6 enteros son del renglón 0, del empleo que está en el renglón 0. Sería, ¿qué método vamos a usar? Write in. Y vamos a grabar del modelo .getValue. No me lo acepta porque sabemos que el getValue me regresa un object. Me lo regresa como tipo object. Hay que convertirlo a entero. Entonces le ponemos integer. Parse in. Hay que pasarle
una cadena. Este viene siendo un object. Vamos a convertirlo a cadena para que lo acepte el parseInt. GetValueAdd me regresa un object. Con esto se convierte a cadena. Esa cadena se la pasamos a parseInt. Y el método parseInt lo convierte entero. Y ese entero es lo que estamos grabando. Lo que estamos grabando es un entero. Bueno, creo que ahí ya debió haber grabado con ese ciclo pues los 6 números, ¿verdad? Ahora vamos a avisarle al usuario que ya se grabó. Aquí sería, no, sería archivo grabado. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Muchas veces, esto ya lo había comentado, la lectura de un archivo, si marca error, muchas veces es porque no está bien grabado, no porque la lectura esté fallando. A ver, vamos a probar esto. Voy a poner para no confundirnos, 10 empleados, 7 empleados, ¿sí? Aleatorios, calcular, realmente no necesitamos calcular para grabar, pero bueno, así el usuario sí lo calculó. Y vamos a los binarios a guardar y lo voy a poner también en mi escritorio y le voy a poner aquí empleados 1.bin. Aquí la extensión yo estoy inventando que es .bin. No es como en el de texto que si no lo usamos para algo en particular, pues le ponemos .txt, que es el genérico. Aquí yo le voy a poner .bin. Bueno, lo grabamos, empleados, ¿sí? Dice que ya lo grabó, por lo menos no lanzó excepción ni nada. ¿Cómo lo llamó? Empleados 1.bin. ¿Sí? Ok, entonces ese ya debería estar por acá en el escritorio. Aquí está empleados 1.bin. Bueno, entonces, ahora vamos a leerlo. Si lo abro, pues salen ahí como unas... como que algunos nombres salen, pero pues es que no es un archivo de texto. Lo estamos abriendo con un bloc de notas y no es un archivo de texto. Bueno, entonces ahora vamos a... ¿Y ese qué? Ok, ahora vamos a leerlo. Okay, implementamos aquí la lectura. El abrir, ¿va? Abrimos el evento. Y para leerlo, pues vamos a utilizar las clases File Input Stream y Data Input Stream. Y los métodos de lectura, pues son en lugar de write, pues son read, ¿verdad? Bien, entonces, y lo mismo, primero averiguamos si el usuario realmente quiere leer, verificando lo que me regresó el método del JFileChooser. Si me regresa 0, todo va bien y hay que leer. Si no me regresa 0, no, pues no hacemos nada. Entonces aquí preguntamos si el JFileChooser con su método show, en este caso sería open porque vamos a abrir. Si esto es diferente de 0, quiere decir que no va a abrir. Finalmente no lo va a abrir. Y nos regresamos. En caso de que sí sea un 0, eso va a ser falso y vamos a continuar. Bueno, vamos a crear nuestras clases, más bien nuestras referencias de las clases. Ahora va a ser File Input Stream. Le vamos a poner File Input Stream. Lo asignamos como nulo. ¿Sí? Y luego el Data Input Stream también lo asignamos como nulo. Y entonces vamos a abrir el primer flujo y es donde nos va a pedir un try catch. Entonces ya le diríamos File Input Stream es igual a new file. Aquí vamos a asignarle al constructor pues el archivo que seleccionó el usuario y ese archivo lo tiene el objeto JFileChooser en un atributo interno, pero no sabemos ni cómo se llama, pero nos lo regresa a través de un método que se llama getSelectedFile.
Entonces aquí le diríamos jFileChooser.get selected file. Es que aquí hay un método que se llama get selected files, o sea, aquí no lo veo. Acá está, miren. El método que estamos usando es get selected file porque el usuario escogió un archivo, una carpeta y un nombre de archivo con el que va a abrir. Pero hay un método que nos regresa, se llama get selected file, nada más es una S, ¿verdad? Porque nos regresa muchos archivos. Ya ven que hay algunas aplicaciones que nos permiten seleccionar varios archivos. Aquí también podríamos. Si el usuario selecciona varios archivos, entonces el método que utilizaríamos sería porque nos regresa un arreglo de archivos. Ya nosotros sabemos qué hacer con ese arreglo, ¿verdad? Pero ahorita es el que nada más nos regresa uno. Get selected file. Y bueno, aquí me va a pedir el try catch. Usamos el primero. Y entonces ya abrimos el segundo flujo, que es el this. Le pasamos a su constructor el fis. Entonces diríamos this es igual a new data input stream y le pasamos al constructor el objeto que creamos ahí arriba. Así es que el file input se entiende con el archivo. El data input es el que nos entendemos con los datos, ¿verdad? Del archivo. Bueno, entonces ahora en lugar de cerrarlo aquí mismo en el try, vamos a utilizar el bloque finally. Y este bloque finally, pues vamos a cerrar preguntando primero si no son nulos. Si this es diferente de nulo, quiere decir que existe, por lo tanto hay que cerrarlo. Y lo mismo con el otro, ¿verdad? Si this es diferente de nulo, entonces lo cerramos. Y ambos me van a pedir que los envuelva en un try catch. Podemos agarrar el bloque. Entonces le diríamos aquí que encierre en un try catch, pero todo el bloque. Y ya nos incluye los dos. Así es que ahora ya lo único que nos resta pues es leerlo. Pero hay que leerlo de acuerdo. Aquí creo que empleados, ¿cuál era? Empleados TXT era este. Bueno, yo sé que no es este archivo, ¿verdad? Pero sí nos da una idea de la estructura. Lo primero que vamos a leer es el nombre, es el número de empleados. Y luego, bueno, vamos a hacer eso. Ok, ya estamos aquí listos para leer. Fíjense, es un archivo binario. Cada tipo de dato tiene su método de escritura y de lectura. Entonces aquí sabemos que el primer número es un entero. Así lo grabamos acá, ¿verdad? Digo, el primer número es un entero con el write in. Es el número de renglones o de empleados. Entonces lo vamos a leer pues como un entero. Aquí ya la conversión no es necesaria porque lo vamos a leer como el tipo de dato que se grabó. Entonces aquí le diríamos, aquí vamos a leer ese número como un entero y se lo vamos a asignar al spinner y el spinner se lo va a reflejar al JTable. Entonces le diríamos JSpin empleados.setValue, vamos a ponerle el valor que leemos. This. Read, ¿cuál método vamos a usar? Read in, es un entero, ¿va? Aquí me pide, creo que una cláusula catch, vamos a agregarla. Ah, no, es que ¿saben qué? Aquí yo tengo un error, porque la lectura la hice fuera del ciclo. Todavía ni siquiera existen los objetos. Entonces, ¿dónde va esto? Va aquí dentro. ¿Sí? Sí, porque en esta parte, pues, el fis y el dis son nulos. Acá ya están creados. Bueno, aquí me va a pedir que agregue un catch. Lo agregamos. Ahí está el catch. Y entonces, con eso, si lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo.
¿Se acuerdan cómo se llamaba el archivo? Empleados 1. ¿Eran 8 empleados? Bueno, aquí me está lanzando una excepción. Vamos a ver dónde. Ah, dice que file not found. Bueno, sí le puse así, empleados 1.bin, porque me está lanzando una excepción de que no lo encontró. O no le puse bien empleados 1.bin. Vamos a checar otra vez. Ese le puso espacio. Ah, a ver. Es que pues mejor lo busco aquí, ¿va? Ah, es que lo puse, me quedé en documentos. Ahí no está. Es acá. De hecho, pues estaría mejor buscarlo, ¿va? En lugar de ponerle el nombre, mejor lo busco aquí. Aquí debe estar ABCD empleados. Aquí está, ¿no? A ver. Entonces, ahorita lo único que hizo fue leer el número. Lo que hicimos en este código fue leer el número. Lo leímos porque sabemos que es el primer dato, es un entero, y se lo pasamos al spinner, ya lo puso aquí, y el spinner en su evento reaccionó porque se cambió el valor, y entonces le puso 7 renglones aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es recorrer con un ciclo, porque sabemos que hay 7 grupos de 7 datos. Bueno, aquí coincidió 7. ¿Por qué 7 grupos? Porque son 7 empleados. Cada empleado tiene 7 datos, su nombre y 6 horarios. Bueno, de horarios, horas, minutos, segundos. Entonces, falta eso, ¿verdad? Y que calculemos. Entonces, vamos a decirle aquí que con un ciclo, porque sabemos que son 7 datos de cada uno de los empleados. Entonces, for la R de 0, R menor que modelo punto. Ahorita le podemos pedir al modelo porque el modelo a su vez se lo pasó el spinner y el spinner lo tomó de la lectura de este dato. Bueno, aquí dice 8, aquí le grabamos decía 7. Aquí sería gramos más. Y luego vamos a decirle, de cada vuelta que dé este ciclo corresponde a un empleado. Entonces van a ser 7 datos y el primero sabemos que es el nombre y el nombre va en la columna 0. Entonces vamos a decirle modelo punto set value, vamos a ponerlo en el renglón R columna 0, el nombre, y estamos nosotros de acuerdo a cómo lo grabamos, ese primer dato es una cadena, los siguientes 6 son enteros, de cada grupito del alumno, perdón, del empleado. Entonces aquí sería this.read ¿cuál read usamos? UTF va porque es una cadena, entonces aquí le ponemos que este es el nombre del empleado. Y los siguientes 6 datos son enteros y son consecutivos, van acomodados en las columnas de la 1 a la 6. Entonces le diríamos un for c igual a 1 para que coincida con las columnas que va a poblar con los datos hasta el 6, ¿no? Sería hasta el 6. Este ciclo va a leer los siguientes 6 datos como entero y los va a ir acomodando en el JTable. Entonces le diríamos modelo.setValue. Vamos a acomodar en el renglón R columna C lo que leamos del archivo, el this.read. ¿Cuál read va a ser? In, porque son enteros, ¿verdad? Si algún dato fuera doble, tendríamos que grabar y leer como doble. Y cuando salgamos de aquí, pues ya podemos, se supone que va a estar completo, podemos calcular. JBoot, calcular, que eso sería, bueno, el usuario se daría fácilmente cuenta si se leyó, pues porque va a ver los datos en el JTable, ¿verdad? Así es que todo depende de cómo grabemos, tenemos que respetar a la hora de leer. Y a veces, les digo, lo que sucede es que planeamos grabar de una forma y luego al leerlo respetamos eso y a veces lo hacemos bien la lectura, pero lo que no hicimos bien fue la grabada. Mejor no lo grabamos como habíamos pensado o como habíamos analizado. Vamos a ver si aquí el binario lo abrimos, está en desktop y se llama
Ahí. Aquí está, ¿verdad? Es este. Entonces ya lo leyó, ya puso todos los datos, ya lo calculó. Tal vez el usuario piense que pues se lee todo, ¿verdad? Realmente pues leyó nada más los datos que no puede calcular. Y esto lo calculó y este también lo calculó. ¿Sí? Bueno, hasta ahí quedaría. La idea era terminar el ejercicio de leer el texto que quedó ayer pendiente y grabar y leer binario. Entonces, sí les voy a pedir que lean el documento. Mañana lo vamos para que ya tengan una idea, como les decía, pues es algo que ya hemos estado usando. Ahorita simplemente me salió una excepción, ¿verdad? Porque no la estoy manejando. Le puse un nombre, no existía y me lanzó una excepción. Bueno, entonces ahí le vamos a dejar. Tengo una salida, me salgo por aquí. Y